Biólogo, doctor en ciencias biológicas, Diego Rodríguez, bienvenido. ¿Cómo va? ¡Bravo! ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Marplatense de nacimiento? De nacimiento. ¿Estudió acá? Estudié todo mi colegio primario, toda la universidad aquí en Mar del Plata. Muy Producto bien. típicamente marplatense. Muy bien, 100% Marplatense. de estos lugares. El título es doctor en biología. Doctor en ciencias biológicas. Muy bien. Y además con un currículum impresionante estoy leyendo, ¿no? Investigador de muchas CONICET. gracias. ¿Qué más has hecho? Soy profesor de la universidad, Ajá. doy clases en las carreras de turismo y en la carrera de ciencias biológicas. Sí. Y bueno, mi campo de trabajo de investigación es el de los mamíferos marinos. Muy bien. Delfines, ballenas, lobos marinos. Ok, ballenas, de eso vamos a hablar. ¿Cómo no? Digamos, tenemos muchas, cada vez más, o vemos cada vez más. Exactamente. O empezamos a verla, no le prestábamos atención, siempre estuvieron. ¿Cómo es No, esta hace historia? muchos años que está aumentando el número de animales que estamos viendo. No solo la frecuencia con la que lo vemos, sino que los grupos de ballenas cada vez son más grandes. Sí. Nosotros iniciamos nuestro trabajo hace más o menos unos 35 años, a partir de la década del 70. Ajá. En esa época eran principalmente animales solitarios que aparecían o de a pares, y hoy ya la gran mayoría de ellos son... ¿Y por qué ha ido aumentando la cantidad? Bueno, Mar del Plata, digamos, toda la provincia de Buenos Aires, Uruguay y el sur de Brasil está en el medio de dos concentraciones reproductivas muy importantes, que una está cerca de Florianópolis, Sí. en Brasil, y la otra la que conocemos en Península Valdés. Claro. Entonces, estos son animales migratorios, en donde pasan parte de su ciclo de vida cerca de las costas para reproducirse, para dar a luz a los cachorros y amamantarlos, y otra parte que se alimentan en zonas subantárticas y el norte de la Antártida. Bueno, pero quiere decir que no ha cambiado el mar en sí, no se ha producido una No. nueva condición que hace ¿qué? No, lo que hace es que se están recuperando las poblaciones, están creciendo entre un 7 y un 8% más por año. Es una buena noticia. Por supuesto que es una ¿Por qué buena esto? noticia. Bueno, lo que pasa es que nosotros venimos de especies que estuvieron prácticamente diezmadas. Ustedes Claro. calculen que cerca del 95% de todas las ballenas del mundo se cazaron. De manera que estamos en periodos de recuperación. Tremendo el número. Igualmente estamos en un 10% de lo que históricamente era, ¿no? O sea que queda Aproximadamente. todavía. Queda todavía, pero afortunadamente por lo menos esta especie se está recuperando. Bueno, ¿va a ser cada vez más notorio? ¿Qué se calcula? Digamos, ¿puede llegar a ser un lugar como Península de Valdés? No. No, sí. porque Es un lugar de paso. Es un lugar de migración, exacto, es un lugar de paso. En Península Valdés los animales se quedan, las hembras con sus cachorros muy chiquitos, de manera que toda la primera lactancia la hacen en Península Valdés, de manera que nosotros estamos en una zona intermedia que hace que los animales estén de paso. Hoy leía en algún diario que iban a empezar a investigar, se había hecho un convenio para ver por qué estaban yendo a Miramar. Exactamente. Bueno, lo que pasa en Miramar es lo mismo que pasa Es en lo Mar del mismo. Plata, es exactamente el mismo proceso. O sea, pensar que para una ballena que va desde la Antártida al sur de Brasil y de acá a Miramar es digamos, la vuelta, ¿no es cierto? Claro, Es el mismo proceso. Es un proceso corto, un tiempo corto. Exactamente, y nosotros estamos viendo que están creciendo el número de avistajes, están creciendo el número de animales, y también Sí. se está ampliando la época en las cuales se ven. Ajá. Ahora, en estos momentos, están apareciendo las primeras ballenas a fines de mayo, principios de junio, hasta fines de noviembre. ¿Cuánto Aunque tiempo se pueden quedar? ¿Es como 3 o un 4 descanso, días digamos? usualmente. ¿Es un descanso en el camino? ¿Por qué se detienen? No sabemos por qué se detienen, si se detienen a descansar, pero usualmente no están mucho más de 3 o 4 días. Lo que no podemos decir qué es lo que están haciendo, si corresponde a un descanso o no, pero se están moviendo dentro de la zona. ¿Tienen con qué alimentarse? En general, estos animales, en el momento en que migran, cuando van a reproducirse, no se alimentan. Ajá. Y cuando se alimentan, no se reproducen. Puede Mirá. ser que encontrando alimentos se alimenten en algún momento o de manera ocasional, pero no es una zona de alimentación. ¿Y se alimentan de qué? Se alimentan principalmente de plancton, De plancton. que son pequeños crustáceos y larvas de peces y demás que viven... La ballena a que vemos deriva. nosotros es la ballena austral. La ballena franca austral, exactamente. Es siempre esa especie. Es siempre esa especie, podemos ver obviamente otras ballenas, Ajá. pero esto es muy importante porque la ballena franca austral este año se cumplen 30 años de que fue declarada un monumento natural de la Argentina. Un monumento natural es el máximo nivel de protección que la Argentina le da legalmente a una especie. Es equiparado a un área como un parque nacional, por ejemplo. Otro monumento natural son los bosques petrificados, por ejemplo. Es el mismo nivel, de manera que eso nos da grandes oportunidades a los marplatenses, pero grandes responsabilidades. Pues estas responsabilidades, digo, esto genera mucha curiosidad. Exactamente. No faltará el momento en que empiecen a salir barcos para ir a verla de cerca, ya habrá.
No, por el momento no hay. De No todos hay. modos, creo que yo desaconsejaría ir hacia ese lado. Hablemos de eso. ¿Por qué? Primero porque los animales, como te decía, están de paso. De manera que ustedes se fijan, cada vez que aparece una ballena, cientos de personas están en la costa. Sí. ¿Sí? Cuando se acercan las embarcaciones, inmediatamente los animales se mueven. De manera que eso, en cierto modo, es injusto para la persona que está mirando desde, digamos, de la costa. Pensemos que Mar del Plata tiene el mejor observatorio, con los mejores servicios de todo el mar argentino. ¿Pero por qué en Península de Valdés se quedan? Porque están allí para reproducirse. Exactamente, porque los cachorros todavía son muy chiquitos, de manera que no tienen habilidades como para emprender la migración hacia zonas subantárticas, de manera que durante por lo menos 4 o 5 meses están junto a sus madres. ¿No se aconseja entonces acercarse? Yo lo desaconsejaría. ¿Corren algún peligro especial por estar cerca del puerto pesquero? Hay que debiéramos tener algún cuidado especial. Mira, por eso te decía que es muy importante y hay grandes responsabilidades que uno tiene. Hay 2 grandes peligros que corren las ballenas hoy en día, que son las colisiones con embarcaciones y los enmalles. El 25 fue enredarse con una red. Enredarse no solamente con una red. El 25 de septiembre fue el Día Nacional de la Ballena Franca, y eso se conmemora porque en el año 2002 ese día se enmalló una ballena franca en Península Valdés con un cabo de una embarcación. De manera que muchas poblaciones de ballenas que tienen muy pocos animales están en serio peligro, básicamente por el problema de enmalle. Y eso es una responsabilidad de todo el sector naviero, de manera que nosotros lo que tenemos que propender es a tener una gestión naviera responsable que nos permita evitar, al menos en los momentos en que hay ballenas en Mar del Plata, cualquier tipo de riesgo. Y de alguna forma de reservarles un espacio para que estén allí tranquilas, que es un gran consejo. ¿Cómo empezaste a investigar? ¿Cómo quisiste ser biólogo? Digamos, una carrera, por ahí hay muchos pibes escuchando, el mío particularmente, mi hijo mayor, fanático de los animales. Mira, hay una cosa muy interesante. La biología marina es una de las carreras cuyas vocaciones se despiertan más tempranamente. Antes de los 10 años de edad, casi todos los que quisimos ser biólogos marinos, ya lo teníamos claro. Por otro lado, digamos, Mar del Plata es probablemente el lugar más importante de la República para estudiar biología marina. La Universidad de Mar del Plata es la universidad que más fuerte tiene su rama marina. ¿Cómo me interesó? Bueno, en su momento, desde siempre, por supuesto, me gustó, me atraía mucho y siempre veía los programas de Sanier, Tiempo Libre. Y que había un profesor de la facultad que llevaba siempre filmaciones y finalmente terminó siendo mi profesor. Para el gran Jorge, estupendo, está buenísimo. Nunca me lo crucé, pero fue una de las cosas que, digamos, en mi vida me marcó, ¿no? Digamos, poder ver, en ese momento había pedacitos, comparado con hoy eran pedacitos de televisión por día. Hoy tenés Discovery y demás que tienen imágenes increíbles. Hablemos de este bicho, de la ballena franca austral. ¿Cómo es? Bueno, son una de las ballenas, no de las más grandes, pero sí fueron de las más cazadas, porque son ballenas lentas, son ballenas de hábitos muy costeros, de manera que fueron las primeras que se explotaron. Todas las civilizaciones que tenían estaciones o digamos localizaciones costeras y había ballenas francas fueron las que primero se cazaron. Aparte tienen un hecho muy desafortunado para las ballenas. Cuando se las mataban, flotaban. Entonces era muy fácil llevarlas a la costa. No así como las grandes ballenas, la ballena azul y demás, que son ballenas muy rápidas y a veces, si ustedes ven imágenes antiguas, ven que están infladas, bueno, porque se les ponía hidrógeno para que no se hundieran. Digamos, se inflaban las ballenas para no hundirse. De manera que estas ballenas, por ser lentas, tener una gran capa de grasa y pesar más de 60, 50 toneladas, fueron las predilectas. Por eso en inglés es right whale, la ballena justa, la óptima para cazar. Bueno, ¿y es un bicho bueno o es agresivo? No, para nada. Igualmente tenemos que ver que estamos cerca de animales que pesan toneladas. Sí, claro, un pequeño movimiento. Exactamente. Por eso siempre, de hecho, reglamentariamente no se puede nadar ni bucear cerca de ballenas, pero es un riesgo, exactamente, es un riesgo. Bueno, ¿y cómo es acercarse? Supongo que lo habrás hecho. Sí. Mi primera experiencia
cuando vos hablas con un estudiante que va a estudiar alguna de las carreras, no quiero que nadie se ofenda, pero por ejemplo el derecho. ¿Sí? Un estudiante de derecho desde el primer año sabe lo que va a hacer, se pone la corbata y sabe desde el primer año. Los biólogos no sabemos si vamos digamos, a limpiar pingüinos, a entrenar delfines y demás. Mi primera experiencia fue ir a estudiar ballenas francas a la península Valdés, de manera que a partir de ese momento fue lo que desarrollé a lo largo de toda mi vida. Qué bárbaro. ¿Y delfines? ¿Hay cerca? Sí, sí, por supuesto. Delfines tenemos una especie muy emblemática aquí de la provincia de Buenos Aires y el sur de Brasil, y Brasil en general, que se llama franciscana. Es un delfín muy chiquitito, que es la especie de delfín que más amenazado está en toda Sudamérica, principalmente por el enmalle en redes de pesca. ¿Estamos haciendo cosas por cuidar estas especies? Sí, en la medida que el ordenamiento pesquero haga que se tenga un mayor control sobre las embarcaciones, sobre el tipo de redes, las estaciones y demás, podemos estar en mejores condiciones. Bueno, y me gusta siempre promocionar a la Universidad Pública Marplatense y proponer cosas para los pibes por ahí que buscan su vocación. ¿Siempre hace falta biólogos? Por supuesto, la Argentina tiene 1 millón de kilómetros. 1/3 del territorio argentino es mar. Y el 50% del oxígeno que nosotros consumimos diariamente está producido en el mar. Mirá si no necesitamos biólogos para saberlo. Totalmente, así que ya lo saben, aquellos pibes que sienten curiosidad, que tienen esta vocación. Viste que muchas veces decimos, no, por ahí se decide por otra cosa. Y yo hay pibes que traen el chip. No, y aparte ya no van a cambiar, ¿no? Una cosa que es muy importante uno, estudiar lo que uno quiere, trabajar lo que estudió y vivir dignamente de su trabajo. Y eso se puede hacer. Diego Rodríguez, gran mensaje para este